La anatomía, como una de las ramas de la biología que se encarga del estudio de los componentes que conforman el cuerpo humano, es una materia básica para el estudio o como parte de las materias que conforman la carrera de medicina. Pues bien, una subdivisión, digamos, de la anatomía es la microanatomía, o sea, lo que concierne al estudio microscópico del cuerpo humano. Dentro de este concepto nos permite entonces poder identificar de dónde viene la vida, cómo inicia la vida. Por eso vemos a bien, además de ver la histología, que sería prácticamente lo que viene a ser la microanatomía, con un apartado o con un apoyo, mejor dicho, de la patología. Entonces también vemos muy importante poder tener un enfoque general, posiblemente, acerca de lo que comprende la embriología, perdón. Entonces, porque la embriología nos permite ver de dónde viene el humano, cómo inicia la vida, cómo hay una concepción que precede pues la vida, cómo las células primordiales masculinas con las células primordiales femeninas se unen, se juntan y comienza la vida de un nuevo ser. Entonces la embriología viene a ser el estudio del cuerpo humano en desarrollo, visto principalmente, bueno, exclusivamente en su desarrollo intrauterino. Entonces de eso es lo que vamos a hablar pues en esta materia. Y con eso pues vamos a iniciar el estudio de la embriología. Con eso vamos a comenzar hablando de la embriología. Permítanme un segundo. O con la administración del tiempo, jóvenes. Esa es la clave principal para poder rendir en esta materia y en todas las materias propias de la carrera de medicina. La manera en que ustedes dispongan su tiempo, lo puedan distribuir entre todas la carga académica que tienen, así van a poder dar un buen rendimiento, obtener muy buenas notas, no conformarse con una nota para pasar, sino que más bien para aprender, y en esa manera pues ganamos todos. Ustedes como estudiantes, yo como docentes y sus pacientes, porque van a tener unos excelentes médicos. La costumbre, el hábito que hagan desde este momento, el compromiso que hagan desde este momento con su formación y posterior ejercicio médico es lo que será la clave para que ustedes sean un buen elemento, un buen recurso médico, un excelente doctor. Ok, démosle con la clase entonces. Ok, entonces vamos a decir pues que el hombre es la parte esencial, principal, es el objeto en sí de estudio de la medicina. Y esto pues tomando en cuenta que es un ser viviente como cualquier otro de los que existen en la magnitud de la existencia. Pero hay que tomar en cuenta pues que al final del caso pues tenemos que verlo como para su estudio, para su estudio biológico, para su estudio anatómico, lo vamos a ver pues despojado de todas las cualidades que comprenden en sí la humanidad, los sentimientos, las características propias, la humanidad en sí. Lo vamos a estudiar como un ser vivo. Entonces, es decir, pues desde un contexto principalmente cuantitativo, porque vamos a evidenciar, identificar estructuras, no cualitativo, o sea, con sus cualidades, sino que desde un punto de vista cuantitativo. Entonces, con esa visión que viene a ser pues muy distante en sí de lo que comprende la humanidad, es como vamos a estudiar el cuerpo humano de una forma pues simplista, podemos decirlo así, pero sin olvidar pues que es un ser humano. Es como la diferencia en sí para poder tratar al hombre desde la carrera, desde donde somos, de lo que ustedes están formando, desde lo que somos nosotros sus docentes, tiene que ser en la complejidad de toda la carrera para poder tratar al ser humano.
Pero para su estudio lo vamos a ver pues como un ser vivo, común y corriente, porque todos en síntesis venimos a ser igual. Pero creo que esto ya es un poco más romántico lo que estamos hablando y no viene al caso. Vamos a decir pues que para poder conocer el cuerpo humano tenemos que empezar pues el estudio desde el principio, desde que comenzó la vida. Desde ese momento tenemos que empezar a estudiar al hombre, y por eso decimos que vamos a comenzar hablando de embriología. Por supuesto, esto, como dice el tema de la clase, es una introducción. Es una introducción a la embriología. Es decir, pinceladas pues necesarias para la comprensión del cuerpo humano en su formación o en su etapa de formación intrauterina. Porque podemos decir de que el cuerpo humano se mantiene en desarrollo todavía hasta los 20 años de edad. Pero las etapas iniciales trascendentales para los siguientes 20 años es la etapa intrauterina. Las 40 semanas de gestación, los 9 meses lunares, los 9 meses calendario, las prácticamente 40 semanas lunares. Entonces eso es en sí lo trascendental para que determinará el desarrollo del ser humano en sus etapas posteriores, ulteriores, mejor decimos. Entonces pues comenzamos el estudio desde el principio. Vamos a conocer pues el origen en la vida del hombre. Para nuestros antiguos, nuestros antepasados, pues vea, ya de por sí era un enigma. Y era un tema, una pregunta pues obligatoria, ¿verdad? El problema del origen, conocer en qué momento comenzamos a vivir. Eso es algo pues que todavía hoy en día es tema de conversación porque se está se está manejando pues desde el punto de vista en el tema del aborto, por ejemplo, pero eso pues no viene al caso en este momento. Sigamos. El tema pues de esta clase es embriología, una introducción a la embriología, a los conocimientos básicos, ¿verdad?, del desarrollo del cuerpo humano desde el punto de vista, o mejor dicho, desde el estadio intrauterino. De una sola célula, una célula con el apelativo unicelular, ¿verdad?, puede llegar a desarrollar un ser multicelular 9 meses después del periodo de gestación. Es un proceso de desarrollo, ¿verdad?, que viene a representar una impresionante integración de un sinfín de fenómenos muy complejos que vienen a conformar un organismo funcional. A ese estudio de esos fenómenos es a lo que le llamamos embriología. En sí, pues es una especialidad pues que estudia la formación y el desarrollo del embrión hasta su nacimiento. Podemos decir que su desarrollo viene a empezar pues con la fertilización. En ese momento comienza, ¿verdad?, en el momento de la fertilización. Y eso es lo que da paso a la formación de un cúmulo de células, ¿verdad?, que recibe el nombre de cigoto. En este campo pues se abarcan diferentes factores moleculares, celulares, estructurales, que vienen pues a conformar la formación del organismo. Podemos decir pues que es bastante importante, ¿verdad?, el conocimiento esencial de todo esto para poder pues por ejemplo crear estrategias, ¿verdad?, de atención en salud, para evitar por ejemplo o para mejorar, ¿verdad?, los resultados reproductivos, por poner un ejemplo. O sea, la importancia de conocer esto, desarrollar pues técnicas, ¿verdad?, nuevas para diagnóstico, tratamiento, y todo desde un enfoque pues prenatal. Tener procedimientos terapéuticos, ¿verdad?, para resolver problemas que vienen vinculados
para algo tan frecuente o tan que se presenta tan seguido, pues como es la infertilidad. Es una situación que hoy es muy frecuente tener pacientes en control por problemas de infertilidad debido a por un lado problemas del femenino, o por otro lado pues problemas masculinos, pero en sí pues es una situación que afecta a la pareja. Y a la vez pues prevenir también pues defectos congénitos, ¿verdad?, que vienen a ser una causa principal pues de mortalidad infantil. Entonces vamos a enfocarnos también a identificar problemas que vienen a manifestarse en un plazo o en un momento, por ejemplo, postnatal. Para eso nos sirve pues en sí conocer pues el desarrollo pues embrionario, porque pueden haber, por ejemplo, situaciones conductales, o alteraciones pues de la conducta del paciente por situaciones que pueden ser, o por experiencias pues prenatales, o por situaciones pues de vicios en la mujer, problemas en la nutrición de la madre gestante, el estrés, la diabetes, en fin, o pueden ser también situaciones que se pueden dar por malformaciones o por situaciones en el desarrollo que estén ligadas pues a factores celulares o factores moleculares, o también enfermedades de la mujer en la edad adulta como el cáncer, trastornos cardiovasculares, en fin. O sea, pues todo esto, ¿verdad?, nos da un potencial para poder tener respuesta a situaciones o a problemas que se dan durante el desarrollo intrauterino que se manifiestan en la vida postnatal. Es decir, poder prever posibles complicaciones y estar preparados para tratarla. En eso nos sirven sí los conocimientos adquiridos al estudiar pues la embriología. En lo que comprende pues el desarrollo humano, vamos a ver pues que el desarrollo humano en sí pues es un proceso, ¿verdad?, continuo, que se inicia cuando un ovocito, que es la célula primordial de la mujer, o mejor dicho el femenino, ¿verdad?, es fecundado por un espermatozoide. Entonces de un hombre, ¿verdad?, del espermatozoide, que es la célula primordial del hombre, y con esto pues nos da origen a un organismo unicelular pues que es el cigoto. Los procesos celulares pues de división, migración, apoptosis, diferenciación, crecimiento y reorganización pues es lo que viene a dar pues el ovocito fecundado, y por ende pues el cigoto, que viene a representar pues un ser humano que ya es un organismo ya multicelular, porque podemos decir que el ovocito fecundado ya se convierte en una célula totipotencial, o también, como dice en la literatura, una célula multipotencial o célula pluripotencial. Son apelativos, ¿verdad?, que se le adquieren pues a lo que conocemos en la voz populi como las células madre. Entonces es una célula que tiene la capacidad de diferenciarse, como dicen en estos procesos, ¿verdad?, diferenciarse, migrar, tener una vida estipulada, o sea, una muerte programada, poder diferenciarse, crecer y, lo más importante, reorganizarse. O sea, es una célula que con múltiples capacidades que se va a ir transformando según la necesidad de ese cuerpo que está en transformación. Es decir, una célula que tiene la capacidad de desarrollarse en una célula que va a tener la capacidad de generar, por decir así, el transporte de oxígeno, acumular hierro, transportar ese oxígeno, transportar nutrientes,
que en un futuro esa célula será, por decir así, un glóbulo rojo. O esa misma célula multipotencial o célula madre va a tener la capacidad de desarrollar componentes necesarios que van a hacerle frente a las injurias o a los tóxicos o a los objetos extraños que lleguen al cuerpo humano, y ellos van a evitar que esas situaciones, esos organismos provoquen enfermedad al cuerpo humano. Entonces esa célula se está convirtiendo en un glóbulo blanco, es decir, una célula de defensa. Pero también esa misma célula puede desarrollar una célula que tiene la capacidad de generar una sustancia capaz de degradar material orgánico. Material orgánico que cuando se degrada se convierte en nutrientes necesarios para la subsistencia del cuerpo humano. Es decir, que esa célula totipotencial puede desarrollar una célula opsíntica, que es una célula que encontramos en el estómago, que genera el ácido clorhídrico. En fin, son las diferentes formas en que este cigoto va a ir creando células con capacidades especiales, únicas, necesarias para la subsistencia del cuerpo humano o del ser humano que está en desarrollo. Entonces, la mayoría de los cambios del desarrollo ocurren durante los periodos embrionarios y fetal, o sea, la vida intrauterina. Sin embargo, también se producen cambios importantes en los periodos más tardíos del desarrollo. Por ejemplo, en el periodo neonatal. El periodo neonatal, para que ya lo sepamos, son las primeras 4 semanas de vida extrauterina. Es decir, el primer mes en que el niño está fuera del vientre materno, o sea, después de que nace. Ese primer mes es al que le llamamos el periodo neonatal. El niño recibe el nombre de recién nacido, o también recibe el nombre de neonato. Luego también hay otros periodos, como el de la lactancia, ¿verdad? El periodo de lactancia, que es durante el primer año de vida. Al niño que ya no es recién nacido, porque es después del mes, digamos un niño de 3 meses, el nombre que recibe, o el nombre con el que lo identificamos en medicina, es el nombre de lactante, hasta que tiene 1 año de vida. Se le dice lactante. Cuando tiene entre 1 año de vida, digamos ya de 1 año y medio, después del año, hasta la pubertad, o sea, hasta antes de los 12 años aproximadamente, le decimos la niñez, o sea, son los niños. Hay una subdivisión todavía, pero eso la voy a dejar para los colegas cuando estén llevando la materia de semiología o de diagnóstico físico, para que hay unas etapas donde está, por ejemplo, la etapa preescolar y la etapa escolar, pero esa no viene al caso ahorita. Entonces, yo voy a manejar el término de niñez, que es desde el año hasta la pubertad, recibe el nombre de niñez. Desde la pubertad, ¿verdad? Es decir, aproximadamente, mejor pongámosle fecha a la adolescencia. A la niñez. La niñez va desde el año de vida hasta los 11 años de edad. Esa es la niñez. Desde los 11 años de edad hasta los 19 años de edad es la adolescencia. Por ejemplo, entre ustedes hay muchos que ya son adolescentes, ¿verdad? Entonces, y esas son las etapas por las que pasa el cuerpo humano, que son digamos los periodos tardíos después del nacimiento. De ahí viene la edad adulta y la tercera edad, ¿verdad? O la vejez, ¿verdad? Ahora nos hemos inventado un montón de términos donde está el adulto joven, adulto mayor, el ruco, no sé, no viene el caso. Bueno, sigamos. Para tener una idea, ¿verdad?, de las fases iniciales del desarrollo intrauterino, vamos a ver que aquí ilustramos los desarrollos, por ejemplo, desde la formación de los ovocitos.
es el desarrollo inicial pues de un folículo y de un folículo ovárico, es decir, la maduración de los ovocitos y por supuesto la fase que conocemos como la fase menstrual y la fase pues proliferativa. Vamos a ver pues que la ovulación, que es en sí el proceso previo, ¿verdad?, para la liberación de un ovocito con las cualidades, con las capacidades para poder generar vida gracias pues a la fecundación, es el proceso inicial, o sea, la menstruación, la ovulación, que es la maduración de un ovocito, y por supuesto su fase menstrual, que es cuando se libera. El desarrollo humano en sí pues comienza cuando se da la fecundación, más o menos cuando aproximadamente unos 14 días después del inicio de la última menstruación normal, es el periodo ideal para que se dé la fecundación. O sea, si el contacto de un espermatozoide antes de esa fecha o después de esa fecha con el ovocito, no va a tener la capacidad de generar vida. Son limitados días durante cada mes que una mujer fértil puede tener la capacidad de quedar encinta o de quedar embarazada. Posiblemente pueda ser que el espermatozoide tenga la capacidad de fecundar el ovocito, pero no va a tener la capacidad ese ovocito fecundado de poder implantarse en el endometrio, que es la capa del útero donde se da el inicio de la vida, porque es donde él pues tiene la penetración. Pero con esto quiero que tengamos una idea de del proceso previo para la fecundación. Y ojo con algo muy importante: un hombre en cada eyaculación libera millones de espermatozoides y solo unos pocos de estos tienen la capacidad de alcanzar a un ovocito y por supuesto de fecundarlo. Solamente uno tiene la capacidad de fecundarlo. Posiblemente algunos son dos, pero la mayor parte de veces son uno. Muy pocos de los millones alcanzan el ovocito, pero solo uno tiene la capacidad de fecundarlo. Sin embargo, desde el lado de la mujer, solamente un ovocito, solamente una célula primordial femenina es la que se libera en cada periodo menstrual. Solamente uno. Entonces es diferente la situación. Y estos ovocitos tienen que pasar por un proceso, como vemos acá, que es el folículo ovárico, ¿verdad? Que es el proceso del folículo, el proceso de la maduración de ese folículo ovárico. Al término de ese periodo folicular es que se libera en sí un folículo maduro. Ese folículo maduro es el que en la superficie del ovario se rompe y libera un ovocito. Un ovocito maduro que tiene la capacidad de iniciar la vida. Cuando se da ya el proceso de la fecundación, el ovocito fecundado pasa por diferentes procesos. Uno de esos procesos, o el proceso inicial, es el que recibe el nombre de la segmentación. Ese es un proceso. Normalmente la fecundación se lleva a cabo en una parte del útero que recibe el nombre de las trompas, son las trompas de falopio. En ese nivel es donde se da pues la fecundación. En el momento en que se da la fecundación, inicia un periodo que se llama la segmentación. Esa segmentación es la conformación y la consiguiente división celular que se da pues dentro del ovocito fecundado. Posteriormente se da un proceso que recibe el nombre de implantación.
Es decir, bueno, para no estar hablando en el aire, permítanme un segundo. Esos procesos de los que estaba hablando lo podemos simplificar aquí, viendo esta diapositiva. Como podemos ver, el proceso de fecundación es un proceso que se da en esta zona. Es la zona de la trompa uterina. Específicamente principal se da en la zona de la ampolla, en esta zona de acá. Entonces, aquí es donde se da la fecundación, es decir, donde llegan los espermatozoides. Uno de ellos tiene la capacidad de penetrar hasta el núcleo del ovocito y pues generar la vida, iniciar pues la vida, que es lo que conocemos como la fecundación. Inmediatamente comienza un proceso de división celular, ¿verdad? Que es la segmentación, como podemos ir viendo aquí, que posteriormente forma una especie de multicélulas que se le llama mórula, que dará paso a unas células, a una diferenciación de células que ya recibe el nombre de blastocisto. Como blastocisto es cuando tiene acceso a la cavidad uterina y comienza entonces el proceso de la implantación, como lo vemos acá. Este blastocisto ya llegó hacia la cavidad uterina y tiene acceso al endometrio. E inmediatamente va a buscar adherirse a la superficie endometrial como uno de los procesos que se están dando, pero simultáneamente sigue la diferenciación celular al interior del blastocisto para ir dando paso a las células que van a conformar el feto, mejor dicho, el embrión a este momento, y las células que van a conformar su fuente de alimentación, mejor dicho, su fuente de conexión, o su fuente o su parte, ¿verdad?, que genera la conexión materno-fetal, que va a ser posteriormente lo que conocemos como la placenta. Inmediatamente en la primera semana comienza la implantación, es decir, el blastocisto que estaba externamente en la cavidad uterina va a quedar completamente al interior del endometrio y prácticamente ya se dio la implantación y por supuesto la conformación de este feto va pues a paso rápido, ¿verdad? A paso rápido, para que al final pues de la primera semana, casi segunda semana, ya tenemos un embrión casi desarrollado, sin características morfológicas humanas, por supuesto, pero ya es un organismo que está pues en formación. Permítanme. Entonces son los diferentes procesos, ¿verdad?, que se van a dar del blastocisto, como lo vemos acá, ya al interior. Esta es la superficie. Esto es la superficie endometrial. Aquí el blastocisto ya tiene contacto con las células propias del endometrio. Y aquí, como podemos ver, ya ha penetrado a este nivel. Ya tenemos una placenta casi funcional que comienza a engullir sangre de la madre para ir conformando la sangre que va a conformar la sangre propia pues del feto. A medida va haciendo todo su desarrollo, comienza a desarrollarse un disco embrionario, inicialmente bilaminar, posteriormente trilaminar. De ese disco embrionario vamos a hablar mucho en las posteriores clases, donde se generan todos los tejidos y órganos que conforman pues el cuerpo humano. Esta ya la vimos. Entonces son estos periodos, es lo que vamos a desarrollar en todas las clases que van a corresponder pues al curso de embriología. Lo iremos viendo principalmente por semanas. Así lo iremos viendo. Vamos a hablar pues del periodo embrionario y del periodo fetal. El periodo fetal principalmente se caracteriza por crecimiento. Es decir, que las etapas iniciales, las primeras 20 semanas, el primer trimestre, digamos, del embarazo es el trascendental, porque es la conformación desde un disco bilaminar, pasando a un disco trilaminar, luego a un embrión, el embrión en formación, y ya a partir de la octava semana ya prácticamente
tenemos un embrión con características morfológicas casi humanas. Entonces, así es como vamos a ir hablando. Ahora, es también importante, vamos a tener pues que los periodos del desarrollo intrauterino, pues, más bien, es una de las formas importantes de subdivisión para poder entender todo esto, toda esta situación que se da pues en la etapa pues prenatal. Luego pues vamos a ver pues que desde el desarrollo de cigoto hasta el nacimiento, los dos periodos principales de desarrollo son el embrionario pues y el fetal, que es lo que vemos ahí. Todos los principales cambios, ¿verdad?, que se dan en el desarrollo humano son son principalmente en el periodo embrionario o se da en el periodo fetal, aunque el periodo fetal más que todo se caracteriza por el crecimiento del organismo que está pues en desarrollo. Entonces, el otro dato importante es que de la tercera a la octava semana los cambios son bastante evidentes. Antes de las 3 semanas los cambios son bastante discretos, pero no por eso menos importantes. Posiblemente son los más importantes. Ahora, durante el periodo fetal es donde los tejidos y los órganos se van a diferenciar, van a crecer y pues eso va a ir dando pues o van haciéndolo a un ritmo, ¿verdad?, necesario para el desarrollo pues del cuerpo humano. Hay que también tener en cuenta que pueden haber desarrollos precoces, o sea, muy acelerados, y otros pues que son bastante lentos, que van a repercutir pues en el desarrollo de las características morfológicas. Ahora, algo que tal vez sea innecesario decirlo, pero en este momento que estoy pues yo solo aquí grabando, creo necesario recalcarlo, que cuando decimos un periodo de 3 meses, a eso nos referimos como un trimestre, pero teniendo en cuenta que el periodo de gestación va a durar 9 meses. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque realmente en medicina utilizamos los términos, mejor dicho, como medida de tiempo, utilizamos las semanas lunares. O sea, una semana lunar son pues 7 días. Es decir que para la medicina un mes está conformado por 4 semanas lunares. 4 semanas lunares son 28 días. Entonces los meses, como los manejamos en anatomía, en medicina, son 4 semanas de 7 días. Es decir, 28 días. No 30 ni 31. ¿Ok? Podemos decir entonces que el único mes que se apega a la medicina solo es febrero. No, porque a veces trae 29. Pero es nada más una aclaración para que tengamos ese dato. Cuando decimos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, son términos que utilizamos más que todo para adecuar el léxico para los pacientes, porque es más fácil para ellos entender que son 9 meses. Mucha gente no maneja que un mes lunar solo son 28 días. Entonces, para ellos los meses son meses calendario. 9 meses de embarazo, nosotros vamos a decir 10 meses de embarazo. Ellos van a decir, el mes trae 4 semanas y 3 días. 4 semanas y 2 días. En medicina vamos a decir que un mes solo tiene 4 semanas. Por eso es que decimos que en medicina son 10 meses lunares de gestación, 40 semanas de gestación. En la ¿cómo se llama? En lo popular, pues nos maneja mejor la forma de decir 9 meses calendario. Es, creo yo, una aclaración válida, aunque no viene a tener mayor trascendencia, teniendo en cuenta pues cuáles son los conceptos que usan los pacientes. Pero podemos decir, y esto sí quiero que quede claro y que tomen nota, es que las fases más críticas, ojo, las fases más críticas del desarrollo ocurren durante el primer trimestre. Esas son las fases más críticas del desarrollo intrauterino, es decir, cuando se produce el desarrollo embrionario y fetal precoz.
Ahí son las situaciones donde más problemas pueden representarse en la conformación de un nuevo ser, en el periodo embrionario y en el fetal precoz, o sea, las primeras semanas de feto son también sensibles a alguna situación. Si lo queremos dividir en etapas, podemos decir que la etapa 1 es el desarrollo embrionario, es decir, la conformación del cigoto. Es prácticamente desde el proceso de la fecundación, ¿verdad? Desde ese momento es el periodo de cigoto. La etapa 2 es el desarrollo embrionario, la etapa 2 es el desarrollo del embrión. Es el momento, ¿verdad?, cuando comienza el proceso de la división celular. El cigoto, que se conformó en la primera etapa, dará lugar a 2 células, que a su vez se dividirán y darán lugar a 4 células, y así sucesivamente. Ese es el segundo estadio, es el segunda etapa, perdón. Luego viene la etapa de mórula. Viene a ser pues aproximadamente del 4.º día de desarrollo de vida intraembrionaria, y entonces es cuando se alcanza el periodo de mórula. Ese periodo se caracteriza pues por contener un número elevadísimo de células que se van a ir compactando entre ellas, es decir, se va formando el futuro ser humano. Y el cuarto periodo o la cuarta etapa es el de blastocisto, es la última etapa del desarrollo, ¿verdad? Pero estamos hablando de esto de las iniciales, ¿verdad? Esto pues a partir del 5.º o del 6.º día, más o menos, es cuando se da la etapa de blastocisto, y es cuando ya es una estructura definida en la cual se pueden ir visualizando y diferenciando las diferentes clases que constituirán el feto, es decir, cuando se viene a conformar el disco bilaminar futuro trilaminar. Entonces son las etapas iniciales pues del desarrollo intraembrionario. La primera, que es el cigoto, la siguiente, que es el embrión, la siguiente, que es la mórula, y posteriormente pues el blastocisto. Son las 4 etapas iniciales del desarrollo celular intraembrionario. Cuando pasamos a la vida postnatal, entonces vamos a decir pues que es el periodo que está pues posterior al nacimiento. Aquí podemos ver las etapas de las que hablábamos anteriormente. La lactancia, por ejemplo, el primer periodo. La lactancia, que es el periodo que va desde el recién nacido, que es en el primer mes, ¿verdad?, las primeras 4 semanas de recién nacido. El periodo posterior es el de lactancia. Entonces decimos que es el periodo más temprano, ¿verdad?, de la vida extrauterina, y viene pues a llegar pues hasta el primer año de nacimiento. Ahora, esa es una etapa muy importante, muy trascendental, donde se dan cambios, numerosos cambios cruciales, ¿verdad?, principalmente en órganos o en sistemas como el cardiovascular y el sistema respiratorio. En las primeras etapas, en los primeros momentos del neonato, es donde la posibilidad de supervivencia pues debe ser muy elevada. Son trascendentales porque es cuando se cierran pasos que existían en la vida intrauterina, pasos que evitaban, por ejemplo, respirar, o pasos que evitaban la llegada de sangre hacia los pulmones, pero que hoy que ya nace, hoy que ya está fuera del vientre materno, tienen que poner a actuar o a funcionar esos sistemas, esos procesos que estaban dormidos, por decirlo así, debido a que la sangre no tenía que pasar por un proceso de oxigenación a nivel de pulmones propios, porque a ella le llegaba oxigenada porque provenía de la madre. También el periodo de la lactancia es un periodo que se caracteriza por el rápido crecimiento, la longitud corporal pues de este niño, de este infante, pues tiene que aumentar la longitud.
prácticamente tiene que doblar su tamaño, tiene que aumentar un 50% del tamaño con el que nació, y su peso casi lo tiene que triplicar al peso con el que nació. Es decir, un recién nacido, por ponerlo en libras, porque realmente las mediciones que utilizamos al nacimiento son gramos, pero por ponerlo en libras, un niño que al nacimiento tiene un peso aproximado de 6 libras, 7 libras, 8 libras, 8 libras, digamos, por poner una cantidad, al término de un año tendría que estar pesando las 24 o las 25, es decir, una arroba prácticamente de peso. Debería tener ya como peso ideal un recién nacido al término del año. Y el peso y la longitud, pues doblar la longitud del tamaño con el que nació. Entonces, hacia el primer hacia la finalización de este primer año de vida, los niños también se caracterizan por presentar ya dentición. Aproximadamente 6 a 8 dientes ya debería presentar un recién nacido en su boca. Cuando hablamos de la niñez, o sea, del periodo después del año hasta los 11 aproximadamente, es periodos pues donde termina la lactancia y inicia la pubertad, por decir así. Se caracteriza porque la dentición se completa, ¿verdad? Ya hay también un paso de dientes deciduos o dientes de leche a dientes permanentes, ¿verdad? Vamos a ver pues que hay también los procesos de osificación, o sea, ya la conformación de hueso completamente está muy activa en ese periodo. El ritmo de crecimiento corporal pues va a disminuir en cierta medida, no va a ser tan acelerado como fue en el primer año, va a ir creciendo, pero tal vez no tan exponencial como lo veíamos en el primer año, pero sí tiene que crecer, por supuesto. Y en el momento previo a la pubertad se produce lo que decimos una aceleración de crecimiento. Como término literario, pero más que todo en la literatura médica se utiliza el término de estirón prepuberal. Es un término que se utiliza. Y luego pasando a la pubertad, pues aquí las capacidades de procrear, ¿verdad? Las capacidades de reproducción comienzan a tomar un auge. Es cuando se da la maduración de los ovarios, de los óvulos, en la mujer, y es cuando aparece la menarquia, o sea, la primera menstruación. Y en el hombre, pues, comienzan la maduración, pues, de los espermatozoides, que es un término diferente, o es un proceso diferente, pero no voy a entrar en esa explicación ahorita porque no viene al caso. Entonces, vamos a ver, pues, también que es más temprano la aparición de los signos prepúberes en la mujer, porque estos comienzan a partir de los 8 años en promedio, y en el hombre pues aparecen a los 9, 10 años. Por decir así, pues las mujeres maduran primero. Luego pues pasamos a una... se me fue. Tocamos mal, aquí está. Pasamos pues a una edad adulta, ¿verdad? Una edad mayor, donde decimos pues que el crecimiento, la madurez pues ya están completos. Esos periodos, esos procesos de madurez completa se adquieren ahí por los 21 años, 18 a 21 años. La osificación ya está completa, el crecimiento de todos los órganos óseos ya está completa prácticamente. Ahí por los 25 años va terminando ese proceso. Las capacidades cognitivas siguen en desarrollo, las cuales pues se mantienen así hasta el principio de la edad adulta. Y por supuesto pues el crecimiento o el volumen máximo de la materia gris pues ha alcanzado sus niveles normales o sus niveles óptimos para el buen funcionamiento pues de una persona. Entonces son diferentes estadios del desarrollo pues extrauterino. Ahora, la importancia de la embriología o del estudio de la embriología es poder diferenciar o identificar
las alteraciones que se dan en los procesos intrauterinos, en los procesos embrionarios. A ese estudio o a esa parte de la embriología que se encarga de las alteraciones que se dan en el desarrollo, esa es lo que conocemos como la teratología, así se llama, teratología. Entonces, pues son situaciones que se van a dar en el desarrollo intrauterino, ya sea en la etapa de embrión o también pues en la etapa de feto y en algunas y de alguna manera pues en la etapa de recién nacido. En ese momento pues las alteraciones o la rama de la embriología que se encarga del estudio recibe el nombre de la teratología. Entonces, esto estudia los diferentes cambios estructurales que va a experimentar un ser humano desde la fecundación hasta la edad adulta y incluye pues embriología, fetología y desarrollo postnatal. Entonces, aunque no quiero que nos confundamos ahorita, no. La teratología en sí pues es las situaciones que se presenten en el problema, en las etapas del desarrollo pues intrauterino. Ya lo que conocemos como la anatomía del desarrollo es la que se encarga de estudiar las situaciones de embriología, fetología y por supuesto desarrollo postnatal. Ya me estaba confundiendo. Teratología es solamente en la etapa intrauterina. Ya lo que tiene que ver con el estudio de las situaciones embriológicas, fetológicas y desarrollo postnatal es lo que conocemos como la anatomía del desarrollo. Es un término que no lo había, que lo estaba confundiendo. Entonces, ahora, importante pues que hoy en la actualidad pues tenemos diferentes tratamientos que pueden ser abordados en la vida intrauterina. Es decir, podemos llegar hasta hacer cirugías en un feto en diferentes o por situaciones muy variadas que se puede llegar a hacer las intervenciones quirúrgicas. Corregir, por ejemplo, malformaciones congénitas, situaciones que le conciernen a un mal desarrollo, ¿verdad? O situaciones que tengan que ver con desviaciones en la conformación del ser humano. Comprender, o sea, esta rama de la embriología que va a contemplar los diferentes factores genéticos, ambientales o mixtos que van a alterar el desarrollo normal y provocar malformaciones congénitas. Eso es la causa de el óbito fetal o de la muerte durante el embarazo o de la muerte súbita, que así se le llama, la muerte súbita, que es una muerte que se da en el periodo de lactancia, es decir, en el primer mes. Antiguamente, ustedes hablen con sus abuelos, con sus bisabuelos, van a darse cuenta de que era muy frecuente los niños que al nacer morían. En muchas familias, yo tengo muchos pacientes que es una historia común que se repite, o es un comentario común que ¿cuántos hijos son ustedes? ¿O cuántos hermanos son? Éramos 10, pero solo somos 8. Y los otros 2 se murieron en la primera semana, se murieron en el primer mes. O sea, eran situaciones que se daban en la primera semana. Y eso depende de una alteración en el desarrollo embrionario. Entonces, comprender esto, pues, estas malformaciones o situaciones, vea, que vienen a ser realidades manifestadas en una enfermedad o en una malformación o en un trastorno que se viene a traducir pues en una muerte. Comprender eso, tener esas bases embriológicas de las diferentes malformaciones congénitas, eso es lo que nos ayuda a poder prever situaciones que se van a dar al final del embarazo o en las primeras etapas del nacimiento. ¿Para qué nos sirven eso? Para poder explicarle a los padres y no utilizar o no, ¿cómo podemos decir? Evitar concepciones que tengan que ver con culpabilidad hacia los padres, porque antiguamente esa era una situación que se achacaba a un castigo divino, a un castigo por algo que hizo, a un pecado, en fin, situaciones pues que es necesario podérselas explicar
y poder prever pues el desenlace de este feto o de este embrión que está en desarrollo. Entonces, conocer esas malformaciones congénitas más frecuentes y los diferentes fundamentos embriológicos, pues es lo que hace tener pues situaciones excepcionales y poder pues evitar tener sorpresas, como decimos al final. Por poner un ejemplo, hay fetos que se desarrollan sin la conformación de un sistema renal funcional. Eso prácticamente condena a la muerte a un recién nacido cuando nazca. O fetos que se desarrollan con un sistema cardíaco rudimentario. Esto ya sabemos que va a terminar pues con la muerte de ese recién nacido. Lo mismo con un anencéfalo. Niños que no tienen un cierre completo de la cavidad craneal o no se desarrolla un sistema nervioso central, que eso prácticamente va a morir al nomás nacer. ¿Por qué? No muere antes, porque todavía depende del soporte vital materno, pero al nacer ese soporte vital va a terminar y por ende pues va a sucumbir en una muerte. Entonces, importante, la rama de la embriología que estudia estos procesos anómalos recibe el nombre de teratología. Ahora, el conocimiento pues en clínica de la embriología va a tener pues diferentes aplicaciones para la laguna, por ejemplo, existente entre el desarrollo prenatal y por supuesto la obstetricia. El desarrollo prenatal concierne al pediatra, pero principalmente al neonatólogo, y también concierne al obstetra, o sea, al que trae al mundo a ese recién nacido. Entonces, estos estudios embriológicos ayudan a ambas ramas de la medicina para poder pues comprender las situaciones que se van a dar durante el embarazo y al final de este. Eso viene a conformar pues lo que conocemos como la medicina perinatal, y por supuesto pues ayuda a entender a la pediatría y por supuesto a la anatomía clínica posterior. También nos ayuda en el desarrollo de conocimientos relacionados pues con la vida, ¿verdad? Con los cambios que se producen durante el desarrollo prenatal. Es algo muy importante en lo cual nos ayuda la embriología. El valor práctico para identificar las diferentes variaciones en la estructura humana que se está desarrollando al interior del vientre materno, y por supuesto cómo se va a adaptar a la vida humana, saber pues los diferentes periodos críticos del desarrollo y las situaciones que pueden causar malformaciones. Va a tener pues aclaraciones en la orientación clínica, explica las razones por cual aparecen algunas relaciones normales o algunas relaciones anormales en una persona, y por supuesto pues la investigación. Algo muy importante, la investigación, y por supuesto lo que hoy en día está muy de moda, la aplicación pues del conocimiento que se tiene sobre las células totipotenciales, las células madre, en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas, en ciertas enfermedades que ponen en peligro la vida del ser humano ya desarrollado. Entonces son cosas pues importantes, necesarias conocer. Como datos importantes pues considero tomar en cuenta, tener los aspectos históricos, por decir así, o echar un vistazo a los aspectos históricos que acompañan al estudio pues de la embriología. Diferentes épocas, como dice ahí, ofrecen, se han propuesto diferentes teorías para tener o para explicar, ¿verdad?, lo que corresponde a la embriología o a lo que en sí pues encierra el desarrollo humano, porque el objetivo, o mejor dicho, el enigma que genera de dónde viene la vida ha sido algo muy importante en los diferentes estadios del desarrollo humano. Durante pues existe la vida inteligente
en la Tierra. Y entonces pues conocer cómo se desarrolla el cuerpo humano ha sido un tema muy trascendental, muy importante para los hombres, pero también así lo que conlleva el desarrollo anómalo. ¿Verdad? Tratar de explicar las diferentes situaciones que hacen que un cuerpo pues nazca enfermo, o muera al nacer, o muera al interior pues del vientre materno, y por supuesto las malformaciones congénitas que lo acompañan. Diferentes pensadores, pasando por estudiosos, pasando por Leonardo da Vinci, ganadores de premios Nobel en fisiología como Edward, no me acuerdo ahorita de muchos, pero sí diferentes pensadores pues han dedicado mucho al desarrollo pues del cuerpo humano al interior del vientre materno, que es lo que conocemos hoy en día pues como la embriología. Pasando pues desde la genética, pasando pues como la herencia genética, en los principios pues de Gregor Mendel, el estudio pues del código genético, del ADN, de los cromosomas hoy en día, de las células en sí, cómo desarrollan la vida, hasta lo que conocemos hoy en día pues gracias a los estudios moleculares, bioquímicos y de imágenes a los cuales pues hoy tenemos acceso, teniendo en cuenta pues que conocer eso pues conlleva también riesgos a la hora pues de hacer experimentos, como por ejemplo los que se han hecho con la clonación, o con los estudios de célula madre, con las estafas, con los fraudes y con todo pues lo que conlleva tener un conocimiento. Pues ya son cosas pues que posiblemente ahorita no interesen, pero si ustedes como estudiantes van a tener contacto en algún momento de su formación médica o de su práctica médica, y a la cual pues tienen que estar atentos para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, algo que quiero nada más recalcar es que también, así como describimos los diferentes términos de orientación que vimos en macroanatomía, aquí también van a ser aplicados. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con cortes también. Y entonces eso que hablamos en los temas, en el tema de macroanatomía, nos va a servir de mucho también aquí cuando hablemos cuando veamos los diferentes cortes en las clases de histología. ¿Por qué es importante? Porque así van a comprender de lo que estamos hablando. Aquí están las definiciones. Ustedes ven, pues es prácticamente lo mismo que vimos en las clases de macroanatomía, el mismo principio. Así que pues estudienlos. Les voy a compartir una tarea de investigación para tener conocimientos previos a las clases, cuando ya comencemos a desarrollar cada uno de los temas en las semanas que corresponden al desarrollo embrionario. Y con esto pues prácticamente terminamos la clase, ¿verdad? Terminamos esta clase. Como les decía, más que todo pues es una clase introductoria principalmente, ¿verdad? Así digámosle, es una clase introductoria, y que solo es para tener un conocimiento o un panorama de qué es lo que vamos a hablar pues en esta clase en esta parte de microanatomía, que es la embriología. Estudienlo a la par pues de la clase. Ahí en la plataforma va a quedar un glosario que quiero que ustedes investiguen para que vayan estudiando. Y bueno, el lunes próximo nos vemos en el corto de macroanatomía. Esta clase no la voy a evaluar. Esta clase es panorama nada más. No la voy a evaluar de microanatomía. A partir de la otra sí. Quedamos así, jóvenes. Estudien por favor y nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Ok.